Dialogando con Amigos vuelve con todos vosotros en la parrilla de Televisión Intercomarcal. A partir del próximo 10 de noviembre, a partir de las 10 de la noche y los domingos a partir de las 14 horas o 2 de la tarde, Dialogando con, a partir del 10 de noviembre, 10 de la noche en vuestros hogares. Buenas noches, amigos de Dialogando con. Una noche más con todos vosotros, Dialogando con en Televisión Intercomarcal. Recordáis que estamos durante estas semanas abordando el bloque del Año de la Fe, el Año de la Fe en vivida personalmente, vivida en casa, vivida en tu intimidad, pero vivida también y sobre todo en la calle, porque al fin y al cabo la sal es para que sale la comida, la sal no es para que se vuelva sosa, la sal no es para que se esconda, al contrario, ha de enriquecer y hacer sabrosa una comida. Un cristiano que vive su fe es el que hace agradable la vida de los demás, es el que hace que la vida merezca la pena ser vivida, es el que hace que el hombre no sea simplemente un animal racional, es el que hace que el hombre sea un hermano, que el hombre sea un hijo de Dios. No estoy en plan piadoso, estoy simplemente recordando lo que hemos visto las semanas anteriores y, si Dios quiere, veremos en la semana posterior. Ser cristiano, tener fe, es lo más grande que nos puede haber ocurrido en la vida. Esta semana queremos abordar una cuestión que ha puesto en marcha, o al menos lo ha intentado, el Papa Benedicto XVI, que se llama Atrio de los Gentiles. ¿Qué es eso del atrio de los gentiles? Me explico brevemente. En el templo antiguo de Jerusalén, en la parte inicial, al principio, estaba el atrio, y en ese lugar tenían acceso no solo los judíos, sino también los extranjeros, es decir, los no judíos, los paganos o los de otras religiones. Y en ese atrio, previo al templo, es donde pues los doctores de la ley, los escribas y los sacerdotes del templo tenían frecuentes diálogos con las gentes de otras religiones y hablaban de eso, de Dios, hablaban de valores. Hoy le diríamos valores, entonces le llamarían de otro modo. Bueno, y hoy nos preguntamos, dice el Papa Benedicto XVI, ante este afán secularizador de desterrar a Dios de lo público, de la calle, de la plaza, de los colegios, de los hospitales, de donde viven los hombres y mujeres de nuestro tiempo, donde se hace la cultura y donde se hace la vida, ¿no estaremos cayendo verdaderamente en una trampa, reduciendo la fe, reduciendo el Evangelio y escondiendo a Dios donde no debe ser escondido, porque Dios en Cristo es el Salvador del género humano? Se pregunta el Papa, ¿podremos hablar con los ateos de hoy de Dios? ¿Podremos hablar con los no creyentes de hoy, nosotros que somos creyentes, sobre temas, cuestiones de frontera que afectan al ser humano y que en el fondo son esenciales en nuestra vida de fe? Pues bien, esto que el Papa ha iniciado en Roma y que también nuestros obispos quieren poner en marcha, en nuestra diócesis también, si Dios quiere, en el próximo mes de febrero tendrá lugar, en la primera y segunda semana del mes de febrero, este acontecimiento, Atrio de los Gentiles. En nuestra diócesis de Orihuela Alicante nos estamos preguntando, yo que soy cristiano, que soy creyente, soy sacerdote, pero tú que eres laico, que eres cristiano, ¿podremos hablar con tu vecino, quizá con alguien que vive en tu propia casa, que dice que no cree en Dios? ¿Nos dará razones del por qué no cree en Dios? ¿Podré yo dar razón a esa persona atea del por qué yo sí que creo en Dios? ¿Podremos llegar a colaborar y realizar acciones juntos en cuestiones importantes que afecten al ser humano? ¿O vamos a crear una especie de frontera, de barrera, que impida el diálogo, el que yo pase hacia ti y tú pases hacia mí? Este es el reto. Pues bien, para hablar de este atrio de los gentiles que nuestra Iglesia de Orihuela Alicante quiere poner en marcha y quiere llevar a cabo en este curso 2012-2013, hemos invitado a un contertulio que vosotros ya conocéis, que estuvo con nosotros hace un par de semanas, y en concreto es don Alfonso Lacasa. Buenas noches. Alfonso del Pozo. Alfonso del Pozo. Del Pozo. Alfonso del Pozo es médico, como sabéis los que le visteis las semanas anteriores, es médico en Orihuela, es padre de familia, esposo y 3 hijos. 5. 5 hijos, perdón. Ya, como se entere uno de ellos me mata. 6 hijos. 6 hijos. ¿De qué edades? Pues el mayor tiene 29 años y la menor tiene 18. Bien, pues entonces ya los tiene ya criaditos. Ya están todos creciditos. Como dicen ya, sí, ya prácticamente los puede dejar volar. Bueno, decíamos en las semanas anteriores, pues que hay un intento, de hecho se está llevando a cabo, desgraciadamente en muchos ámbitos, de desterrar a Dios de lo público.
nosotros como cristianos podemos conformarnos con ser cristianos vergonzantes de dejar hacer, mirar para otro lado y decir, bueno, yo creo en Dios y yo voy a misa, yo rezo, yo me confieso, yo comulgo y cuando me muera quiero que venga un sacerdote a mi entierro porque no me importa lo demás porque esto no tiene solución. O de verdad, ante tanto dolor que hay en nuestro alrededor, tanto sufrimiento, podemos decir y hacer algo. Bueno, habría que hacer una diferencia entre cristianos y no cristianos. Me explico. Si uno es cristiano, si uno tiene dentro, si tiene fe, si uno tiene dentro a Jesucristo, que tiene una palabra para el mundo, no es una persona que es vergonzante, no es una persona que se calla ante los acontecimientos del mundo, sino que tiene una respuesta para los no creyentes siempre, para el sufrimiento de los demás, para la tristeza del mundo, para los que están parados, para los que no pueden tener hijos, para cualquier situación. Dios tiene siempre una respuesta, y el que es cristiano siempre tiene una respuesta. No es una situación vergonzante, porque el que es cristiano le sale espontáneamente, porque es su forma de vida, lo respira por los poros. Sí. Es posible que tengáis en la memoria y en el pensamiento alguna persona que conocéis que se llama atea, se define atea, o no creyente, o indiferente, y que es a veces visceralmente, agresivo, de tal manera, pues que dicen algunos por ahí es come curas, es decir, que no es capaz de razonar, y dice que no, y además te rechaza por sistema. La pregunta es, Alfonso, ¿de verdad podemos, sin levantar aspavientos, sin tratar de convencer a nadie, sin tratar de ideologizar a nadie, sino simplemente de hablar de tú a tú, desde mis convicciones, desde mis valores y desde el sentido último y profundo que fundamenta mi vida, con otras personas que no tienen este planteamiento vital existencial, repito, no solamente sin llegar a las manos, por supuesto, sino sin llegar a una discusión que nos separe, sino al contrario, que pueda poner sobre la mesa, cuestiones y planteamientos, razonamientos que nos puedan ayudar a todos? Sí, evidentemente sí que se puede hablar. De entrada, el cristianismo es yo no lo definiría como religión, sino que lo definiría como una situación que te cambia la vida. Entonces, como tú de repente descubres quién eres realmente, no eres, de repente no es algo mágico. Tú descubres que tú no eres una persona perfecta, que tú te estás cargado de pecados, entonces cargado de defectos, entonces no te puedes imponer a nadie, porque descubres que los demás son, en el mejor de los casos, mucho mejores que tú. O sea, que es imposible imponerte a nadie. Eso es lo primero. Lo segundo es que Dios te da libertad. Porque es imposible demostrar que Dios no existe, y es imposible demostrar que Dios existe, científicamente. Porque Dios nos ha dejado en libertad. En el momento en que yo pudiera demostrar que Dios existe, ya no seríais libres para creer o no creer. No quedaría más remedio que creer. Entonces Dios nos ha dejado en libertad. Y luego el cristianismo no se impone, sino que se propone. Nosotros proponemos una forma de vida. Proponemos el que tú abras tu corazón a Jesucristo, de tal forma que sea Jesucristo quien actúe en ti y quien te demuestre lo que te ama realmente, cómo Él puede cambiar tu vida desde la médula, desde lo más profundo, desde ese rincón que todos tenemos, porque a mí me pasa, hay un rincón en mi alma que a mí me da vergüenza mirarlo, por mis pecados, por lo que he hecho, las cosas. Entonces, hasta en ese rincón entra Jesucristo y lo barre y lo limpia y lo deja precioso. Entonces, el cristianismo no se impone, se propone. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista que proponemos a Cristo, el diálogo existe. Lo que sí que nos hemos encontrado algunas veces es con que sí que se nos intenta imponer. Se nos intenta imponer. Yo tengo un crucifijo encima de la mesa y en mi despacho, en mi consulta de médico. Y hay gente que cuando a lo mejor no estoy yo y me lo aparta a un lado, me lo han llegado a esconder en un cajón, porque parece ser que molesta la presencia de un Cristo encima de la mesa. También a veces nos encontramos con gente que es beligerante, que es antiteos. Yo no diría ateos, diría antiteos. Antidios. Porque no hay nadie que crea más en Dios que muchas veces que los ateos.
A nadie se le ocurre luchar contra el monstruo no, iba a decir el monstruo, perdón, el fantasma de la sábana blanca, porque todo el mundo piensa que eso no existe. Entonces yo no entiendo la beligerancia contra Dios si crees que Dios no existe, no tiene ningún sentido. Entonces, ahí sí que nos hemos encontrado algunas veces con una cierta beligerancia. Lo normal es proponer a Cristo, hay gente que lo rechaza automáticamente, hay gente que con buenas palabras te escucha, hay gente que te discute, pero que puedas entrar en relaciones con la gente y lo podemos hacer. A raíz de lo que estabas diciendo, que precisamente hay gente que se llama atea y que son los que sacan el tema a Dios, y mi pregunta va por ahí, ¿no? Es decir, ¿por qué ocurre esto? Pero yo recuerdo hace, pues hará, yo creo que unos 9 o 10 años, en la Fundación Nuestra Señora María de las Virtudes, de la que yo fui director durante unos años, dentro de un ciclo de conferencias sobre la vertebración de España, invité, imagínate, a don Jordi Soler Tura, que en paz descanse, que desde aquí espero que esté en Dios y en el cielo, le invité y vino con su esposa a una conferencia. Y después de la conferencia, con otros invitados, en un grupo, una mesa de, digamos, 7 o 8 personas, estábamos cenando, y es que a los 5 minutos de estar cenando, él, que se definía ateo, y su esposa, que se definía atea, empezaron a sacar el tema Dios. Empezaron a preguntarme, primero, ¿por qué los curas no nos casábamos? ¿Por qué, qué dice Dios, nuestro Dios, del tema del más allá? ¿Qué dice Dios del problema de la muerte de los inocentes? Y claro, después de estar ahí dialogando y debatiendo, digo, don Jordi, ¿usted se ha dado cuenta de que yo no he sacado el tema de Dios? Estamos hablando aquí de otras historias. Lo ha sacado usted. Y llevamos más de 20 minutos y resulta que estamos acaloradamente hablando y yo no saco el tema. ¿No le parece que a usted le interesa a Dios más de lo que usted se imagina? Eso que me pasó a mí con Jordi Soler Tura, y pongo nombre y apellido, ¿te parece que es algo bastante más frecuente? Sí, es muy frecuente. Igual que te pasó a ti esto, hay una anécdota de principios del siglo XIX, la época del siglo XX, en la que se intentó buscar un sistema ético que tuviera valores universales. De hecho, se reunieron muchos científicos, pensadores, intentando buscar un sistema de pensamiento que diera explicación ética a todos los actos humanos, y fue imposible encontrarlo. Y Jean-Paul Sartre, que no era precisamente un creyente, dijo que era una pena que Dios no existiera, porque si hubiera existido Dios, daba coherencia a todo el sistema. O sea, que los mismos ateos se dan cuenta de la falta de la necesidad de que exista un Dios. Claro, que Dios es el fundamento de todo. Y si quitamos a Dios, quitamos la base, el cimiento, y se cae. Nosotros vivimos y existimos en la medida en que Dios nos da vida. En el momento en que nosotros decidimos cortar con Dios, léase Adán y Eva, bien, Adán y Eva es una historia, pero es una historia que explica cuál es la realidad del hombre, la realidad profunda del hombre. En el momento en que nosotros quitamos a Dios de en medio, nosotros nos separamos del hombre. Es decir, nosotros quitamos a Dios y automáticamente Adán se separa de su mujer, Caín se separa de Abel. Creamos una barrera en medio que no existía mientras que Dios estaba en comunicación continua y nos daba la vida. Es una explicación. Adán y Eva pues existirían o no existirían en el fondo. Nuestros primeros padres, ya no sé cómo se llaman, quiénes sean. Claro, exactamente. Pero que nos da una explicación de la necesidad que tiene el hombre de que esa figura inamovible que da coherencia a todo, que explica todo, porque si no tenemos que ir buscando, pues a lo que está la sociedad actual, a un relativismo moral en el que necesitamos una explicación para cada situación de cada día, y tenemos que ir contentándonos cada día con darnos una explicación distinta que hoy nos vale. Pues como decía Groucho Marx, tengo unos principios morales, pero si no les gusta, me busco otros, ¿no? Sí. Pues exactamente igual, buscándonos cada día una forma de vida distinta para dar sentido a lo que tenemos. Sí. Imagínate que ya estamos en el atrio de los gentiles, estamos en la segunda semana de febrero. Estamos dialogando en esta mesa, imagínate, hay un moderador y aquí tenemos un ateo y aquí está el creyente. Imagínate que sale el tema, y en esta sociedad en la que vivimos actualmente, donde lo que interesa es lo práctico, lo que interesa es lo útil, lo que interesa es la eficacia.
Y uno dice, ¿esto para qué sirve? Lo dicen, no solamente los niños, lo dice todo el mundo. Si no sirve para lo que yo quiero, no lo necesito. Si no sirve para algo, ¿yo para qué lo voy a hacer? Es decir, ¿para qué sirve Dios? ¿Qué nos aporta Dios realmente? Imagínate que soy ateo, convénceme o intenta darme argumentaciones. ¿Para qué sirve Dios en esta sociedad tecnificada que ha ido a la Luna y está a punto de llegar al planeta Marte? Eso es uno de los problemas que tiene el hombre. Vamos a ver, el hombre del siglo XX es un hombre nihilista. Se ha dado cuenta de que la ciencia y la técnica le da muchísimas explicaciones. Y entonces ha dejado de creer. Pero hay una explicación a la que ninguno tiene, o sea, una situación a la que ninguno tiene explicación, que es la muerte. Ante la muerte, todos estamos en pañales, todos estamos desnudos, menos los cristianos, que tenemos una explicación y tenemos una palabra profunda, y no hay nada que dé más miedo a un ateo que la muerte. Porque los cristianos esperamos la vida eterna. Pero yo espero sinceramente encontrarme con mi padre y con mis dos hermanos que me han precedido en este paso, ¿no? en el morir, y sinceramente no puedo decir que me dé mucha alegría porque tengo hijos y me gustaría ver a mis nietos y todas esas cosas. ¿Y no tienes prisa? Vamos. No tengo prisa en irme. Pero no me asusta en el sentido de que yo voy a vivir la vida eterna y voy a ver a mis seres queridos y voy a estar con ellos, y posteriormente estaré con mis hijos y con mis nietos y con todos mis seres queridos, lo cual es una esperanza seria para utilidad. Pues la utilidad tiene la misma utilidad que yo le podría decir a este ateo que me explique para qué sirve no creer en Dios, porque no le podría dar sentido él a su propia existencia. Yo le puedo dar sentido a la mía, pero él no le puede dar sentido a la suya. Vamos a ver, lo que se pretende con el atrio de los gentiles es acercar a estos personas ateas, agnósticas, que en algún momento de su vida se han planteado la posibilidad de que Dios exista y que quieren tener un diálogo con la Iglesia. Entonces, ese es el diálogo que se hace en lo que sería el cuerpo de la Iglesia, ¿no? Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. En el espíritu nos relacionamos con Dios y en el cuerpo nos relacionamos con los demás. Pues la Iglesia se relaciona en el santo de los santos con Dios y en el atrio de los gentiles se relaciona con el mundo. Bueno, pues en este mundo en el que nos relacionamos siempre hay un paso en el vacío. Que para la gente siempre hay un paso en el vacío, que es el salto de lo inexplicable a la fe. Llegas un momento en que tú te puedes ir explicando muchas cosas, pero hay un salto, hay un momento en que tú ya no puedes más, no hay más explicaciones lógicas. Y ahí es el salto lógico es la fe, no hay otro. Que no es ningún salto en el vacío, porque el cristiano lo tiene claro. El cristiano vive y cree, experimenta y cree, con lo cual tiene siempre una garantía de lo que le espera. Parte de un cimiento, claro, una seguridad. Claro, el cristiano parte siempre de que es como ir a pedir un préstamo en banco, pedir un préstamo de 6 millones y tener la garantía de que hay otro que aporta un aval de esos 6 millones. O sea, que esos 6 millones siempre se van a pagar. Pues el cristiano tiene siempre esa garantía, ¿no? De que la fe le aporta ese salto en el vacío que es para los demás es un salto siempre seguro, como un pájaro con 2 alas, la razón y la fe. Sin una de las dos no puede volar. Bien. Posiblemente lo que estaríamos pidiéndole, en este caso al ateo o a aquel que no ha encontrado a Dios y que busca razones, es que si ha encontrado un poquito de la verdad, sea consciente, acepte esa verdad y siga buscando. Es decir, si yo me he encontrado en mi búsqueda, me he encontrado con una luz y eso exige de mí un cambio ético, moral, racional, voy a cambiar, aunque eso me suponga salir de mí mismo y me suponga doblar mi brazo, dar mi brazo a torcer. Lógicamente yo no puedo, pienso, seguir buscando o encontrándome, en este caso con Dios, si la verdad que se va manifestando poco a poco, yo la voy rechazando y no la voy asumiendo, ¿no? A la verdad se tiene que acercar uno siempre con una amplitud de miras. Y abierto a todas las posibilidades. No te puedes acercar a la verdad y luego taparla. Eso no tiene ningún sentido.
¿Y si habría algunas condiciones para que ese diálogo con el creyente no creyente se pudiera realizar? ¿Hemos de ser amigos necesariamente? No necesariamente. Vamos a ver, nosotros tenemos experiencia de la gente que se piensa que los que estamos en la Iglesia somos todos un poco lelos, ¿no? Sí. Nos chupamos el dedo. Exactamente, que somos todos un poco tontos. Y una cosa es que Cristo diera la vida por los enemigos, que se dejara matar, y otra cosa es que no fuera consciente de lo que hacía, que son dos cosas distintas. Entonces, poner un tope, una barrera, límites al diálogo con los demás, no hay ninguno. Lo que sí que está claro es, vamos a ver, a mí de mis convicciones no me va a bajar nadie de entrada. Muéstrame una verdad que sea más grande que la mía y me bajo de la mía, lo tengo claro, lo tengo clarísimo. Pero tú muéstrame una verdad que sea más grande que la mía, que me llene, que cambie mi vida, que me dé otra... Si tú no me muestras algo que valga más, yo no te cambio mi Ferrari por un 600. Lógicamente. Y en esta sociedad de diálogo que pretendemos, en este Teatro de los Gentiles, del creyente con el no creyente, en el fondo es un beneficio también, no solo para la propia persona, sino un beneficio incluso para esta sociedad concreta, es decir, de tu pueblo, de tu ámbito, donde a lo mejor hemos perdido la capacidad de diálogo, la capacidad de respetar al que no piensa como nosotros, de aceptar al otro. Es decir, porque a veces confundimos, no te acepto, no, quizás no aceptes lo que tú piensas, pero a ti sí te acepto porque eres persona, yo diría mi hermano, eres un ciudadano, eres un ser humano. Eso nos ayudaría también a ser, no sé, más maduros y más responsables, más dialogantes. Evidentemente, o sea, el poderte acercar a los que no piensan como tú y respetarlos, nosotros lo hacemos. Nosotros respetamos muchas veces nos gustaría que nos respetasen en la misma medida que nosotros respetamos a los demás. Un ejemplo muy llamativo a nivel, internacional. Los musulmanes ponen aquí mezquitas y nosotros no podemos abrir iglesias en sus países, por ejemplo, ¿no? Es una forma de no respetar, ¿no? Esa situación pasa continuamente en la sociedad, ¿no? De gente que no te respeta simplemente porque tú propones a Dios. Es que hay gente que parece que le salen granos cuando les hablas de Dios. Sin embargo, no conocen. Eso es fruto del desconocimiento total. Porque te decía antes que los cristianos no somos tontos. San Francisco era un gran santo y un grandísimo pecador. Pero un grandísimo pecador, mujeriego, pendenciero. Hasta que se convirtió. Hasta que se encontró con Dios, que merecía la pena. Se encontró con la perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró, porque merecía la pena el cambio. Entonces, si las verdades merecen la pena, hay que arriesgarse, hay que dar un salto y abrazarlas. Como estamos hablando de un tema bastante peliagudo y además de alguna manera yo creo que esencial, el ser humano es producto, dice el ateo, de la pura, no sé, somos materia, no tenemos perspectiva de futuro, somos fruto del azar, o el ser humano viene y tiene un origen, un fundamento en un ser supremo. ¿De dónde venimos? A mí me hace mucha gracia cuando oigo en las noticias que por fin se ha descubierto el origen del universo. Stephen Hawking dijo que iba a demostrar la no existencia de Dios. Eso fue hace un par de años. Dijo que, aparte le puso fecha, no recuerdo la fecha, eran unas semanas, unos meses, y todavía estamos esperando. Bueno, luego nos han vendido la partícula de Dios. Sí, pero vamos a ver, de la partícula de Dios, es curioso, del célebre bosón de Higgs. Ya hablaba un judío en la Edad Media en España. Hablaba de una partícula de las mismas condiciones. O sea que en el fondo tampoco es se ha demostrado que existe esa partícula, pero que no aporta nada más. ¿Quién puso esa partícula ahí? Siempre hay algo más donde no llegamos nunca con las explicaciones científicas. Nunca llegamos con las explicaciones. Claro, tú como médico podrás quizás darme la razón de que la medicina, la ciencia, podrá trabajar, podrá dar razones de lo ya existente en el funcionamiento, ¿verdad?, en el desarrollo de la materia ya existente. Pero la ciencia no podrá dar razones de dónde viene
el inicio, ¿de dónde viene la vida? Sí, eso está claro, pero incluso los científicos tienen que dar saltos también en el vacío. Hace poco leí un artículo en el que hablaba de que se había descubierto un planeta de las mismas condiciones, las mismas características que la Tierra. Y se había descubierto porque había una zona vacía en el espacio en que la única posibilidad que había es que existiera un planeta como la Tierra, porque no se había visto el planeta. Si eso no es fe, sí, que venga Dios y lo... No, y yo digo que a veces dice uno, no creo en Dios, en el Dios revelado, y creo en la magia, y creo en el horóscopo, y creo en los magos, y digo... Todo el mundo cree en Dios. Pero ¿qué cosas hacemos? Todo el mundo cree en Dios. Lo que le pone Dios es... la palabra Dios se la pone a cualquier cosa a veces. Lo que llamamos ya en el Antiguo Testamento, en la edad primitiva antigua, decíamos los ídolos, ¿no? Los ídolos. Siempre ha habido. Los ídolos del mundo son los que son. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que es la última, es con aquello de que se le atribuye a Karl Marx, que decía que la fe, o la fe cristiana, era un bálsamo, una droga que alienaba de la realidad del mundo. Por aquello de que quiero ir al cielo y quiero en la vida eterna, me olvido del mundo. ¿Esta acusación hoy tiene sentido? Vamos a ver. Desde el punto de vista del cristiano, no. Y me explico. Yo lo único que puedo hablar es de lo que yo conozco, ¿no? De mi vida. La fe te lleva a lo mejor a dedicarle más tiempo a los pacientes en la consulta, a aceptar la situación en tu matrimonio, los problemas de tu matrimonio, aceptar a tu mujer, porque parece una mentira y los que estén casados me darán la razón. La película esa de Duermen con su enemigo muchas veces es verdad, porque ¿quién me destruye a mí? Mi mujer, que vive a mi lado todos los días y me marca límites, y yo acepto a mi mujer. Aceptar a tus hijos, aceptar la situación. Pues a mí me encantaría tener mucho más dinero, pero yo tengo una situación vital que es la que Dios me ha dado, y yo vivo en esa situación feliz. A mí Dios me mete en mi vida de cada día. A mi suegra en casa con Alzheimer, a mí me mete en mi vida de cada día, no me saca de mi vida, no me aliena, no me hace que me olvide de mis problemas. No, yo tengo mis problemas. Lo que pasa es que mis problemas están resueltos. Mis problemas todos tienen una explicación, que es Jesucristo. En Jesucristo todos mis problemas tienen sentido. Sin Jesucristo, mi suegra estaría en un asilo, mi mujer le hubiera dado 2 patadas en el trasero y tendría 2 hijos, no tendría 6. Y probablemente no sabría dónde están en este momento. Y que podemos dar razón de nosotros como creyentes, como cristianos, de que ser cristiano no es una droga, no es una alienación, porque al fin y al cabo el cielo se gana en la tierra, luchando y haciendo un mundo mejor. Otros no sé lo que harán, otras religiones no lo sabemos, pero nosotros somos así. Hermanos, como decía aquel, ¿verdad? Nos sentimos así como tales. Pero bueno, amigos de Dialogando con, somos hermanos, no lo olvidéis. Y este es un mensaje completamente revolucionario cuando se dijo por primera vez, en la época romana, en una sociedad clasista, decir que el rico era igual al plebeyo, que el aristócrata o el emperador era igual en dignidad que el esclavo. Bueno, eso era muy fuerte, y esto es revolucionario, y a lo mejor lo hemos olvidado un poco. Somos hermanos. Pues bien, amigos de Dialogando con, y somos hermanos porque Jesucristo, el que nos ha salvado y nos ha igualado, nos ha hecho hijos en el Padre. Atrio de los gentiles, debemos hablar y dialogar con aquellos no creyentes que estén dispuestos a hacerlo. Nosotros tenemos que dar razón del por qué creemos, y el ateo le pedimos que dé sus razones. Si podemos entablar un diálogo, para eso se hace este atrio. Que no podemos, al menos nos vamos a respetar y sabemos que cada uno pues ha encontrado, decía Alfonso, yo he encontrado el sentido genuino de la vida. Quizá el ateo vive, vegeta, porque no ha encontrado todavía razones para vivir. Nosotros sí la tenemos. Qué suerte tenemos. Gracias, amigos. Gracias, audiencia de Dialogando con. Hasta la próxima semana. Gracias, Alfonso. Buenas noches. Vuelve con todos vosotros en la parrilla de Televisión Intercomarcal. A partir del próximo 10 de noviembre, a partir de las 10 de la noche y los domingos a partir de las 14 horas o 2 de la tarde, Dialogando con, a partir del 10 de noviembre, 10 de la noche en vuestros hogares.